Ángela, bienvenida a Atrapalibros, un placer volver a verte. Muchas gracias, igualmente. Oye, un nuevo libro, De la boca a tu salud, y aquí nos das claves, bueno, de muchas cosas, de cómo funcionan los nutrientes, de dónde tomamos la energía, qué son las calorías y por qué no todas son iguales, pero ante todo incides que hay que concebir el alimento casi como una medicina. Ujú, claro, porque piensa que el hecho de que nosotros elijamos, hagamos buenas elecciones o no, va a estar muy, muy presente en cómo sea nuestra salud. Es decir, el alimento es nuestra gasolina. O sea, nosotros tenemos un coche y no nos planteamos echarle cualquier cosa. Vamos y le ponemos lo que el fabricante nos ha dicho. Pues con esto igual, es decir, si nosotros queremos que nuestro cuerpo funcione de manera correcta, tenemos que ponerle la gasolina correcta. Vamos a entrar con un tema que está de moda, ¿no? La inflamación, ¿no? Las dietas antiinflamatorias. Tú la llamas muerte silenciosa. Mm, Mira, aquí podríamos hablar de tres tipos de inflamación. Hay una inflamación en la de que me doy un golpe y esto se inflama, vale, lo tengo claro, ¿no? Hay una inflamación. Luego está otra inflamación que sería como y de repente me hincho, las cosas me empiezan a sentar mal. Ahí podríamos pensar, por ejemplo, en una alteración en la microbiota, es decir, ha habido un desequilibrio y eso hace que a lo mejor las bacterias que generan gas hayan crecido por encima de otras y me empiecen a sentar mal algunos alimentos. Y luego hay una inflamación que yo llamo inflamación silenciosa, que es aquella que prácticamente no da síntomas, ¿no? Por ejemplo, imagínate, no sé qué me pasa, pero me pongo mala todo el rato, tengo dolor en las articulaciones, me cuesta bajar peso, hay algún valor en la analítica que está un poquito tocado, pero nada que me haga pensar que realmente estoy mal. Bueno, a lo mejor es que solamente estamos viendo la punta del iceberg, pero debajo hay algo que es muy grande. Se ha visto que esta inflamación silenciosa mantenida en el tiempo durante periodos de tiempo largos puede llegar a producir enfermedades como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico o incluso enfermedades mucho más graves. Y lo de las bacterias, que eso también busqué información, buenas y malas. Pero también nos dices que sin ellas no podríamos vivir. Claro, o sea, piensa que mira, cuando el bebé está dentro de la madre, está en un medio que es prácticamente axéntico, es decir, no hay prácticamente contacto con el exterior. Y el bebé se infecta de su primera microbiota, de las primeras bacterias en el canal del parto. Según nace, se está infectando con las bacterias que tiene la mamá en la vagina. Por eso sabes que en las últimas semanas de embarazo se hace un exudado vaginal para chequear que todas las bacterias que hay en la vagina de la madre sean correctas. Esa es la primera infección que tiene el bebé con las bacterias de la madre y luego si le damos el pecho durante la lactancia materna. Pero luego también influye si tengo perros, si tengo hermanos, si como arena, es decir, si hago todo este tipo de cosas. Hasta los 4 años el bebé lo que va haciendo es que va formando su microbiota y va formando esa microbiota en una diversidad mejor o menor, o sea, mayor o mejor, menor, dependiendo de con qué contactos tenga con el exterior. Y luego más o menos se mantiene estable hasta una edad ya muy avanzada, al no ser que pase algo. Pues todo eso es muy importante porque esas bacterias generan desde cómo voy a digerir los alimentos hasta pertenece en mi sistema inmune y luego sabes que se ha visto, por ejemplo, que en el intestino hay tantas neuronas como hay en el cerebro de un perro. Es decir, es muy importante que todo nuestro intestino esté funcionando de manera correcta para que todo funcione bien. Pero tiene una connotación muy negativa, ¿no? Lo de las bacterias, Sí. Es bueno, como decir no. bacteria como que, no sé, que es malo. Bueno, pero por ejemplo, si yo te digo, te estás tomando un vaso de kéfir que va lleno de bacterias, tampoco te lo tomarías. ¿No? Y Claro. claro, estos alimentos funcionales, como pueden ser el kéfir, el yogur, el chucrut, están llenos de bacterias que son beneficiosas para nosotros y los consumimos cada día y encima nos aportan un beneficio extra. Entonces, claro, si pensáramos desde ese punto, al final pensaríamos a lo mejor que son alimentos que no están buenos, ¿no? En buen estado, por el tema de tener bacterias. Y mira, el libro también nos da como muchos consejos y dietas específicas para mejorar el estrés, que es muy importante, ¿no? Mm. Es algo de lo que estamos aquejados. Sí, sobre todo, mira, el tema del estrés lo podemos relacionar mucho con el tema del metabolismo, ¿no? Cuando escribí este libro, mi idea era, quiero contestar aquellas preguntas que se repiten todo el rato en la consulta, ¿no? Y una de ellas era, estoy seguro de que mi metabolismo es lento. O sea, todo el mundo entraba por la puerta diciendo, mi metabolismo es lento, todo se lo achacamos al metabolismo. Entonces hay un capítulo en el que se lo dedico al metabolismo en el que hablo de cómo entrenar nuestro metabolismo, ¿no? Primero explicar qué es el metabolismo. Si nosotros hablamos de metabolismo basal, sería la energía que tú gastas sin hacer absolutamente nada. Suponte que estuvieras tumbada en la cama, es la energía que tu cuerpo gasta para que tu corazón lata, tus pulmones respiren, tus riñones filtren. Es una energía que se gasta de manera involuntaria
y que está directamente relacionado con la masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo basal. Vale. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos niveles de estrés muy altos, eso hace que se secreten niveles muy altos de cortisol, que esto también es una palabra que está Mm. ahora muy de moda. Bueno, pues cuando tenemos niveles muy altos de cortisol, lo que puede ocurrir es que mi cuerpo utilice la masa muscular como fuente de energía en vez de utilizar la grasa. Claro, fíjate, si seguimos la cadena es niveles altos de cortisol, utilizo la masa muscular como fuente de energía, me baja mi metabolismo basal y de repente empiezo a subir peso haciendo exactamente lo mismo. Luego aquí estaríamos contestando otra pregunta que se repite todo el rato en la consulta, es ¿por qué estoy subiendo peso si estoy haciendo exactamente lo mismo, pero cada vez me voy poniendo un kilo, un kilo, un kilo? Bueno, pues que posiblemente tu cortisol elevado está haciendo que baje tu masa muscular y que baje tu metabolismo basal. Luego, haciendo exactamente lo mismo, como de base tú estás gastando menos, pues vas a ir subiendo peso poco a poco. O que dicen a veces, es que es mi genética, ¿no? Sí, bueno, claro, le podemos achacar la culpa a todo lo que quieras, pero al final, bueno, es verdad que todos tenemos una predisposición genética, ¿no? Y eso está ahí, pero bueno, que muchas veces la culpa no la tiene ni el metabolismo, ni la tienen todas estas cosas raras. Hablas mucho, de los nutrientes y nos lo explicas de forma más detallada, los macro y los micro. Por ejemplo, los hidratos de carbono, ¿no? ¿Por qué tienen tan mala fama? Mm. Mira, aquí distinguir entre hidratos de carbono de carga glucémica alta y de hidratos de carbono de carga glucémica alta. Todo el mundo cuando piensa en hidrato de carbono piensa arroz pasta, ¿no? Bueno, pues arroz pasta, hidratos de carbono de carga glucémica alta, pero frutas y verduras, hidratos de carbono también. Lo único que son moléculas libres, mientras que del otro lado son moléculas que forman grandes moléculas, ¿no? Están unidos esas moléculas de glucosa, de fructosa o de galactosa, de lo que sea. Eh, ¿Por qué tienen tan mala fama? Pues no lo sé. La idea sería que nosotros combináramos esos hidratos de carbono junto con proteína para no provocar esos picos de insulina. Yo aquí pongo el ejemplo de la comida japonesa. No sé si a ti te gusta, Sí. pero cuando comemos japonés salimos y decimos, ostras, he comido, pero me siento bien. No es una comida que sea pesada, no es una comida que se haga, ¿no? Como muy... ¿Por qué? Porque se combina muy bien el hidrato con la proteína. Es decir, yo puedo estar comiendo arroz con pescado o noodles con pollo con cerdo, imagínate, pero la combinación es correcta. El problema es cuando hago comidas en las que solo como hidrato de carbono, ¿no? Imagínate, pues no sé, un desayuno en el que hago zumo de naranja, rebanada de pan con mermelada, bollito y cereales. Pues a las 2 horas voy a tener un sueño que me muero y voy a estar agotada. Y lo de proteínas, por ejemplo, huevos, ¿no más de uno? No, eso no tiene ningún fundamento. Se ha visto que los huevos no están relacionados con el colesterol, es decir, podemos consumir huevos. Además, fíjate, en el huevo podemos distinguir dos partes, está la clara y está la yema. La clara es proteína pura y la yema es donde se acumula la grasa del huevo. Mm. Entonces, por ejemplo, gente que no quiere consumir mucha cantidad de huevos, pero quiere aprovechar la proteína como tal, podría hacerse, por ejemplo, una tortilla de un huevo y varias claras. Y ahí sería ya, vamos, perfecta. Y, también hablas sobre los suplementos, ¿no? Por ejemplo, pones el caso de beberse un batido de proteína justo después de entrenar. Ujú. Yo soy muy fan de los suplementos, de hecho me sale ahí la vena química, pero un suplemento no debe de ser nunca un sustitutivo, es decir, yo tengo que comer bien y el suplemento tiene que venir a ayudarme a mejorar pequeñas partes de mi alimentación, pero nunca debe sustituir una alimentación saludable, es decir, no es un sustitutivo. Y luego los suplementos no todos son iguales, no todo el mundo los necesita y no los necesitamos a lo largo de nuestra vida. Y hay veces que viene gente a la consulta y le preguntas, ¿y esto desde cuánto llevas tomándolo? Y te dicen, esto me lo mandó no sé quién y llevo tomándolo. Pues no tiene sentido. Es decir, un suplemento es para algo puntual y no todos los suplementos valen para todo el mundo. Mira, el ejemplo que yo cuento en el libro que me encanta es el tema del magnesio. Ahora se ha puesto muy de moda Mm. tomar magnesio, pero no es lo mismo tomarlo en forma de citrato que en forma de carbonato, que en forma de bisglicinato. Es decir, el efecto que va a producir en tu cuerpo es totalmente distinto. Si tú te tomas un carbonato, es efecto laxante. Entonces, a lo mejor tú no necesitas nada de eso o un bisglicinato. Es que depende de cómo lo tomes y en el momento en el que lo tomes. Vamos, que nada de suplementos a la ligera. No, no. Grasas, ¿qué le pasaría al cuerpo si no consumiera nada de grasa? Pues que aquellas vitaminas que se llaman liposolubles, la A, la D y la K, por ejemplo, no las podría absorber. Luego, no hay que eliminar las grasas por completo. Hay que saber qué grasas tomar y qué grasas no y en qué cantidades. Grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, omega 3 y aguacate. Fuente de grasa maravillosa, el resto las podemos descartar. Pero las grasas también en su justa medida, es decir, ni por exceso ni por defecto.
No son enemigas, básicamente, ¿no? No, por eso que te digo, porque si yo no tomo una cantidad de grasa recomendable, ahí estas vitaminas no las voy a poder absorber y puedo tener un déficit de estas vitaminas. También es muy interesante cuando nos hablas sobre los desequilibrios hormonales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el ciclo menstrual o las hormonas del estrés que antes decíamos, las sexuales. Ujú. Claro, y luego aquí también, por ejemplo, destacar la menopausia, ¿no? Que es un momento en el que las mujeres, de repente, nuestros estrógenos caen de manera en picado y esto no es una enfermedad, sino simplemente es una etapa más de la vida en la que hay que prestar un poquito más de atención a lo que como. Y es algo por lo que todos vamos a pasar y parece como que hablar de ello da un poco como, bueno, no, que no se enteren, que no, perdona, es que todas las mujeres vamos a pasar por esta etapa y lo mejor es pasarlo y transitarlo de la mejor manera posible. Y nos hablas también de la importancia de la hidratación. Ujú. Siempre has dicho como 1 litro de agua al día Bueno, yo creo que se suele decir 2, o dos. ¿no? Yo creo que 2. Claro, pero fíjate, hay gente que beber agua como tal es un rollo, ¿no? Es decir, a mí no me apetece ir, habrá gente que diga, no me apetece ir con la botella todo el rato, pero es verdad que podemos hidratarnos mediante otras maneras. Hay infusiones, caldos en invierno, por ejemplo, y luego tener en cuenta que las frutas y las verduras, la mayor parte de su composición es agua. Luego, cuando hablamos de que tenemos que estar hidratados, es verdad que hay dos sectores de la población, que son los niños y los abuelitos, en los que hay que prestar especial atención porque pierden la sensación de sed, pero el resto de la gente sabe perfectamente cuándo tiene que beber y cuándo no. ¿Qué nos pasa si tenemos falta de hidratación? Bueno, piensa que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, luego la mayoría de las reacciones químicas no se darían de manera correcta. O sea, estar deshidratado, te puedes morir si llegas a estar deshidratado, o sea, es algo peligroso. También algo muy interesante del libro es que incluyes muchos test que nos dan datos sobre nuestro estado nutricional. Es que la idea era que fuera muy, muy, muy práctico, ¿no? Lo que decíamos antes, por ejemplo, en el tema del metabolismo. Vale, yo te cuento lo que es el metabolismo de manera sencilla, te pongo ejemplos, pero ¿y el mío? ¿Y el mío cómo está? ¿No? Yo quiero saber cómo está el mío. Entonces, la idea era poner esos test al final del libro para que la gente pudiera hacerlos. Era un poco, ¿sabes? El rollo este de la super pop, ¿no? Sí. Que cuando éramos pequeñas, yo cada vez que veo un libro que tiene de estos, cojo lápiz y digo, yo esto lo tengo que hacer. Al final acabas haciéndolo todo. Bueno, pues la idea era esa, ¿no? Que al final te quedarás con una idea de bueno, esta teoría que hemos contado, a ver cómo te funciona a ti. Entonces, en todos los capítulos en los que he podido, he puesto estos test de autoevaluación, que te digo que es una de las partes que más me ha costado hacer del libro, porque claro, en 20, 30, 40 preguntas, poder resumir todo el capítulo, había que hilar como muy fino. Pero bueno, me parecía que así, de esa manera, acercábamos un poco más el libro a la gente. Bueno, yo los he estado haciendo, ¿A ¿eh? que sí? Sí. Vamos a ir terminando, pero te quería preguntar por algunos alimentos como consumir café, jengibre, canela. El café, por ejemplo, tenía como, no sé, detractores y también como apoyo por otra parte, ¿no? Entonces, no sé, que nos orientes un poco. Claro, por ejemplo, asignarle propiedades mágicas a un solo alimento no tiene ningún sentido, ¿vale? Cada vez se ponen de repente, no, toma café para bajar de peso o la canela te ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Fenomenal, sí, pero si yo lo estoy haciendo mal, por mucha canela que tome, por mucho café que tome, es verdad que este tipo de alimentos se ponen, de repente aparece una moda en la que se ha visto o aparece un estudio en el que se ha visto, por ejemplo, que la canela me ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, pero si yo solamente como hidratos de carbono, esa canela que tome no me va a ayudar a controlarlo. Entonces, al final es como todo, como el tema de los superalimentos. Un superalimento está fenomenal, a lo mejor ese alimento, unas bayas de no sé qué, pues están llenas de vitaminas, de minerales, pero si el resto de mi alimentación es mala, esa baya a la pobre no va a poder hacer nada. Entonces, yo creo que no consiste en otorgarle propiedades mágicas a un alimento, sino en revisar cómo comemos a lo largo del día y que sea lo más equilibrado posible. Y Ángela, para ir terminando, ¿cómo hacemos para distinguir entre toda la información que encontramos en redes sociales respecto a nutrición? Mm. Lo que nos conviene o no, lo que puede ser cierto o no, porque a veces nos aplicamos ciertas cosas que vemos que igual no nos viene bien, que es lo que Claro. acabamos de hacer. Fíjate, cuando yo saqué mi primer libro en el 2017, no había redes sociales. Pero ahora, claro, han pasado ya muchos años y ahora cada vez, a ver, hay gente que está divulgando muy bien, hay gente que está haciendo cosas maravillosas, pero claro, también cuando tú divulgas en redes sociales y yo, que bueno, que estoy ahí en Instagram, al final tiene que ser un mensaje muy corto,
y dirigido como para enganchar un poco. Entonces yo ahí intento ser lo más prudente posible y me llegan cada día miles de consultas en las que la gente me plantea sus casos, en plan, oye, yo tengo no sé qué, yo siempre les digo, mira, esta no es la vía, no sería profesional por mi parte darte un consejo que no te conozco de nada, Mm. que no tengo nada de información, no te puedo decir que tomes un suplemento u otro porque es que no sé, sería totalmente irresponsable. Bueno, mirar quién está detrás de esas redes. Yo creo que buscar a gente que realmente tenga una formación, que tenga una trayectoria y bueno, al final es que esto hay que personalizarle mucho. Es que dar mensajes así estándar para toda la población es muy complicado. Pues muchísimas gracias por esta entrega y un placer volver a verte. Muchas gracias.